Y bien que estamos ahora con Rolando Sousa, vocero de Fuerza 2011. Doctor Sousa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, hemos escuchado a Omar Chejade. Él ha leído otras partes del libro famoso de Humala, en las que Humala sí, digamos, llama terrorista, etcétera, a Sendero Luminoso, y dice que pidió que se le diera el carácter de fuerza beligerante, probablemente porque no conocía bien las implicaciones jurídicas, porque no es un jurista. A ver, lo primero que hay que decir es que Ollanta Humala, al llamar beligerante y al solicitar que el Estado peruano pueda establecer como parte beligerante al Sendero Luminoso, lo que ha hecho es, en mi concepto, traicionar la posición institucional histórica de las Fuerzas Armadas. Jamás el Estado peruano, jamás, ni siquiera la Comisión de la Verdad, estableció que Sendero Luminoso era parte beligerante. ¿Y qué es parte beligerante? Vamos para que nos puedan entender qué significa que un grupo sea parte beligerante. Así como existe el derecho normal para todos los que vivimos en paz, existe un derecho de guerra, un derecho de conflictos armados para aquellos estados que están en una situación de conflicto exterior, un estado frente a otro estado, y un estado que está en conflicto interno respecto a partes beligerantes. El reconocimiento del derecho internacional humanitario a una parte que significa beligerante significa, en cristiano, que no se le puede llamar terrorista, sino enemigo. Significa, en cristiano, que tienen una licencia para matar legalmente y que no se les puede, en el caso de que causen un daño, aplicar el Código Penal peruano ni tildarlos de terrorista. Significa, en cristiano, que la nulidad, se podría dar la nulidad de todos los juicios que se han dado contra los señores de Sendero Luminoso. Significa, en cristiano, que Sendero Luminoso en realidad era mira, con lo que ha sostenido ahora el señor Chejade, que Sendero Luminoso en un momento determinado tenía un territorio, tenía cierta administración. En realidad esto lo viene sosteniendo el señor Ollanta Humala no desde el año 2009, y no es como dice el señor Chejade que Ollanta Humala no conocía que era beligerante, porque Jaime, en el año 2008, en enero del año 2008, el Partido Nacionalista emitió un comunicado conjuntamente con el Partido Comunista del Perú, y en ese comunicado decía expresamente el señor Ollanta Humala: respaldamos y apoyamos al presidente Chávez en proponer darles carácter de beligerante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, eliminar el término de terrorista, calificativo que conocemos de cerca y que es adjudicado de manera ligera a todo aquel dentro del pueblo peruano que se atreve a luchar por la inclusión social. Entonces, si en enero del 2008 el señor Ollanta Humala sabía perfectamente las connotaciones jurídicas internacionales de lo que es ser considerado parte beligerante, no puede sostener en el año 2009, que ha firmado su libro, de que él desconocía, y como dice el señor Chejade, que en realidad un militar utiliza el término beligerante como un término común, que no es un jurista, y que su libro ha sido escrito en un idioma más o menos en un lenguaje coloquial. Eso es falso. Ahora, otro tema, ha habido esta denuncia, este señalamiento de que Milagros Maravivos era de Fuerza 2011, en buena cuenta pues se reunió en 2 ocasiones por lo menos con Vladimiro Montesinos, y Ronald Gamarra de alguna manera sugiere que formaba parte de la red de corrupción. Mira, Jaime, yo creo que es increíble que siempre se señale a las personas porque se han reunido con Vladimiro Montesinos. Milagro Maraví ha enviado una larga carta explicando el contexto de las reuniones con el señor Vladimiro Montesinos. Pero además, quiero llamarle la atención lo siguiente: la reserva moral del periodismo en este país, el señor Chicho Mome hijo, se reunió varias veces con el señor Vladimiro Montesinos. Y creo que nadie sospecha que ha habido algún hecho irregular. De manera que el reunirse con el señor Vladimiro Montesinos, que es lo que el periódico La República precisamente le atribuye como un hecho doloso, intencional, un hecho, vamos a decir, con características de ilegalidad, deberían en principio aplicarlo en casa. Yo creo que
El señor Chicho Mome, hijo, por cierto, no ha cometido ningún ilícito y creo que las veces que fue al CIN, las reiteradas veces que fue al CIN, seguramente fue a conversar y no hay nada ilícito. Hay que aclararlo, por cierto. Bueno, la carta de Milagros Maravilla es bastante clara, ¿no? Pero otro asunto vinculado siempre a las denuncias que se han hecho estos últimos días. Hoy día Mario Vargas Llosa, a través de Radio San Borja, ha señalado que hay pruebas inequívocas de que Keiko Fujimori no se ha alejado de su padre. Y me imagino que se refiere a las pruebas presentadas precisamente por el diario La República, en el sentido de que la DIROES es un centro pues de campaña, etcétera, que ingresarían camiones y todo lo demás. Yo creo que ahí hay una gran falsedad. La DIROES no es centro de campaña de nada. Existe un local afuera de la DIROES y eso es lo que hay que aclarar. Y mira, Jaime, hay un hecho que la población debe saber. Si bien es cierto, estar preso es ya una desgracia, estar preso en soledad, o sea, ser el único preso de una prisión, es una doble desgracia. Entonces, pero bueno, está en soledad porque aparentemente lo visitan permanentemente. Precisamente. Usted ha hablado de una peregrinación como si fuera un santo. Eso era un término coloquial, eso sí era un término coloquial y me lo aceptó la entrevista. Lo que yo sostenía es que esa base, hay una serie de personas que queda muy cerca. Acuérdate que esa base estuvo 14 meses, durante los 14 meses que duró el juicio. Son gente que quiere ver a Alberto Fujimori, son gente que es amiga de Alberto Fujimori, gente que se reúne y de mala fe, de mala forma, se toma la fotografía. La base queda antes de la puerta trasera de DIROES, como si el camión o un camión con propaganda sale de DIROES cuando en realidad está estacionado al frente de la base. Eso no es periodismo. Eso es la realidad. Esa es la realidad que se da en estos momentos. Yo lamento ese tipo de información. La realidad de esa base es una base antigua que todos los que han ido al juicio en esa época la conocen. Es una base que sirve precisamente, mucha gente que quiere entrevistarse con el presidente en forma absolutamente legal en sus días de visita, va a esa base y le sirve como asiento para ir a entrevistarse con el presidente. Pero hay material que sale incluso con la foto de Alberto Fujimori y la de Keiko Fujimori, hay unas historietas ahí sobre pinta, colorea con K, colorea con Keiko, sobre cómo van a mejorar los servicios y todo lo demás, sí. Y al final aparece la foto de Alberto Fujimori. Al principio la de Keiko y al final la de Alberto. Yo te diría lo siguiente, mira, el sistema político que tenemos en nuestro país de candidaturas con voto preferencial crea un caos en los partidos, porque no existe posibilidad que a los distintos candidatos tú des un denominador común en la propaganda. Y cualquiera se puede disparar de la manera que quiera al hacer su propaganda. Por más que en el partido Fuerza 2011 se ha intentado poner orden en ese tema, evidentemente, seguramente alguno de los cientos o miles de candidatos Alberto Fujimori es una fuerza disruptiva dentro de Fuerza 2011. No, yo no considero eso, ¿no? Es un hombre que introduce desorden en la campaña. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero él no tiene nada que ver con la campaña. Él de alguna manera es consultado. Ni participa, ni ¿No es tiene consultado? Que ver. No es consultado, lo ha dicho Keiko Fujimori, lo ha ido a ver 3 veces en un plazo muy largo, porque precisamente ella está afrontando como corresponde el partido Fuerza 2011, ella decide, tiene un comité, y ella ha asumido el liderazgo de Fuerza 2011 y del fujimorismo moderno, renovado, de ese fujimorismo que aspira a tener una solidez moral en este país. La otra observación de Mario Vargas Llosa y en fin de los críticos o de los opositores señala que Keiko Fujimori, si bien no es Alberto Fujimori, obviamente, e incluso trata de mostrar distancias, pues está rodeada por las mismas personas que rodearon a Alberto Fujimori y bueno, entonces las personas que de alguna manera fueron entonces, si no partícipes directas, eventualmente hasta cómplices. Falso completamente. De los 37 congresistas electos, y eso son cifras que hay que dar, 4 de 37 pertenecen a la época de los 90 y 3 de los congresistas electos han tenido alguna participación en política. El 80% de la lista parlamentaria fueron gente independiente. Y el voto
el voto elevó ese 80% ya a electos a un 90 y pico por ciento. De manera que es falso. Del plan de gobierno, que son aproximadamente 35 personas, que yo conozca, 4 o 5 pertenecieron a la época de los 90. Y son gente intachable que tiene todo el derecho del mundo de seguir queriendo colaborar con su país como plan de gobierno, porque ellos en ningún momento han exigido ningún cargo público. Y Keiko ha dicho que va a mantener una independencia respecto, si es que gana las elecciones, a un futuro gabinete, incorporando a los mejores técnicos de este país. Keiko Fujimori ha pedido perdón y ha dicho, en fin, que ella va a ser respetuosa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, etcétera. Pero hace falta, por lo menos algunos hemos señalado, que lo que no ha habido es no hay un documento de reflexión autocrítica acerca de lo que se hizo en los 90, de la manera como se atropelló la institucionalidad, y de qué es lo que se haría ahora, es decir, cuál sería el aporte al desarrollo institucional del país, algo que refleje, que demuestre que hay un compromiso intelectual real con este tema, ¿no? Ese compromiso te refieres tú en dos temas, me imagino, fundamental, el tema de los derechos humanos y el tema de la corrupción, ¿no es cierto? No, porque respecto al compromiso en materia económica, creo que ese tema está absolutamente la institucionalidad, claro. Fujimori propendió a desinstitucionalizar el país, a eliminar cualquier control horizontal, controlar el Congreso, controlar el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, la prensa, el control político total. Ok, porque también de alguna forma se institucionalizó con los organismos reguladores, los partidos políticos. ¿Te refieres a la institucionalidad política? Efectivamente. Creo que Keiko Fujimori lo ha dicho varias veces. Muchas veces ella aspira a un gobierno democrático, un gobierno en que se respete la agenda de los derechos humanos, cree en los partidos políticos. Ella ha creado un partido político moderno, joven, moderno, un partido político que lo único que busca es generar en el convencimiento de los peruanos que hay un nuevo fujimorismo, que ella encarna una nueva opción diferente, completamente diferente a lo de los 90. ¿El partido tiene vocación de permanencia, de institucionalización, de institucionalizarse? Todos creemos. Porque fíjese, se llama Fuerza 2011, o sea que parece un partido creado ad hoc solo para esta elección, como todos los que creaba Fujimori para cada elección. Bueno, eso yo te puedo decir que todos los que estamos en este momento alrededor de Fuerza 2011 y de Keiko Fujimori, tenemos absolutamente claro que es imposible gobernar un país hacia futuro y representar un movimiento diferente si es que no hay una institucionalidad democrática al interior del movimiento y un partido político que perdure en el tiempo. Lo demostraron evidentemente la experiencia, sin un partido político fuerte, democrático, meritocrático, que es lo más difícil de conseguir en los partidos políticos, evidentemente estamos destinados a morir. Espero que eso no pueda cambiar suceder. El nombre, ¿no? Porque el nombre delata su naturaleza efímera, digamos, y poco institucionalizable. Pero en fin, Orlando Sousa, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un informe de Renzo Macei. Luego vamos a estar con Gastón Soto Ballenas, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, porque no sabemos qué implicancias podría tener el hecho de que no llegara a haber elecciones en Puno en vista de esta protesta masiva que está ocurriendo en ese departamento. Regresamos.